Tenía 29 años cuando vi a mi padre entregarle a mi hermano, mi gemelo, las llaves de mi casa. Y no una casa cualquiera, mi casa, la que me pasé 5 años restaurando con mis propias manos y mi propio dinero, la que salvé de la ruina con 68.500 euros de los ahorros de toda mi vida, la misma que mis padres me habían jurado que un día sería mía. Y allí estaba yo viendo cómo se la regalaban a Borja en su fiesta de compromiso, como si nunca me hubiera pertenecido. Mi padre golpeó su copa de champán, silenciando a los invitados en el jardín. Por Borja y Olivia, anunció, con la voz henchida de orgullo. Queríamos que vuestro primer hogar fuera especial, así que os regalamos la casa de Guardeces. Sé que sudé la gota gorda para levantar ese viejo caserón, pero veros empezar vuestra vida allí hace que todo haya merecido la pena. Los aplausos educados, instantáneos. Yo me quedé de piedra junto a la mesa del catering, con la copa a medio vaciar temblándome en la mano. Dijo que la había reformado él, que la había pagado él. En una sola frase, 5 años de mi esfuerzo, mi capital y mi sudor borrados. Busqué la mirada de mi madre, Patricia. Me vio y me dedicó una sonrisa tensa, minúscula, de esas que dicen, ni se te ocurra montar un numerito. En ese instante lo comprendí. Para los ojos de mi familia, yo no era una hija. Era la contratista a la que no tenían que pagar. Me llamo Destino. Y lo que voy a contaros no es solo la historia de una casa, es la historia de hasta dónde se puede empujar a una persona antes de que decida devolver el empujón. Desde fuera, la casa de Guardeces parecía un sueño, una dependencia con encanto, histórica, en la enorme finca de mis padres a las afueras de Madrid. Pero 5 años atrás era un cobertizo podrido. El tejado era un colador. Había una colonia de ratas en el desván. No existía el aislamiento, solo décadas de moho y excrementos de roedores. Cuando volví a casa después de la universidad para montar mi empresa de paisajismo, mi padre me la ofreció. Arréglala y podrás vivir aquí sin pagar alquiler, me había dicho. Considéralo una inversión en trabajo. Cuando nosotros ya no estemos, será tuya. Parecía un trato justo. Yo era joven, ambiciosa y estaba desesperada por un proyecto. No vi la trampa. No vi que estaba entrando en una dinámica que se había fijado desde mi nacimiento. Borja era el niño de oro, el encantador, el temerario al que siempre sacaban de apuros. Yo era la solucionadora, la responsable, la que siempre limpiaba sus desastres. Mientras Borja perdía el dinero de sus inversores en estafas con criptomonedas, yo me labraba una reputación basada en la precisión y la fiabilidad. Lo di todo por esa estructura. No me limité a pintar paredes, las reconstruí. Cavé las zanjas de drenaje con mis propias manos, con las ampollas reventando sobre otras ampollas, para evitar que el sótano se inundara cada primavera. Diseñé e instalé un sistema de riego inteligente de diseño propio que conectaba la gestión hídrica de toda la finca a un servidor central que solo yo controlaba. Encontré roble blanco recuperado para las molduras, lijándolo a mano hasta que me ardían los hombros. Entonces llegó el embargo. A los 2 años un agente judicial apareció con una notificación. A mi padre se le había olvidado pagarle a un contratista de una reforma anterior en la casa principal. La casa de Guardeces era la garantía. Si no se pagaban los 68.500 euros, el banco se la quedaría. Mi padre me sentó, con cara de agobio. Ando un poco justo de liquidez ahora mismo, Destino. Si cubres esto, no es más que otra inversión para ti. Al fin y al cabo, es tu casa, ¿no? Hice el cheque. Era hasta el último céntimo que había ahorrado de mi primer gran contrato comercial. Recuerdo dárselo sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago, pero lo ignoré. ¿Por qué lo hice? Porque seguí invirtiendo en una propiedad de la que no tenía las escrituras. Es la trampa de normalizar la crueldad. Cuando creces siendo el chivo expiatorio, te enseñan a creer que el amor es una transacción. Te hacen creer que tu lugar en la familia es un servicio de suscripción y el precio es tu trabajo. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si pagaba suficientes facturas, si arreglaba suficientes cosas rotas, al final conseguiría comprar mi seguridad. Creía estar invirtiendo en mi futuro. No me di cuenta de que solo estaba aumentando el valor de la herencia de mi hermano. Para cuando terminé, la casa de Guardeces valía el triple. Era una obra maestra de eficiencia moderna envuelta en un encanto histórico. Y yo lo había hecho todo, creyendo la mentira de que era mía. Allí de pie, en la fiesta, viendo a Borja aceptar las escrituras con esa sonrisa fácil, inmerecida, la niebla por fin se disipó. Miré el champán en mi copa, no me lo bebí. Lo dejé en una mesita. La transacción había terminado. Acababan de cancelar mi suscripción y ahora iba a hacer una auditoría de cuentas. El sol de la mañana se derramaba sobre el parqué de roble blanco que yo misma había lijado, iluminando la veta de una forma que normalmente me hacía sentir orgullosa. Hoy solo sentía que estaba de pie dentro de un hermoso cadáver.
Miré el móvil, esperando tontamente una disculpa, quizá un mensaje de mi padre diciendo que había bebido demasiado, que había sido un malentendido. En su lugar vi una notificación de Borja. Olivia y yo necesitamos la casa para el día 1. Los pintores ya están avisados. Desalójala de inmediato. Tienes 48 horas. 48 horas. Para desmantelar 5 años de vida. Para abandonar un hogar que había construido literalmente desde los cimientos. Luego llegó el siguiente mensaje. De mi madre, Patricia. No montes una escena, Destino. Lo hacemos por el legado familiar. Intenta tener un poco de clase por una vez. Clase. Era su palabra clave para silencio, para sumisión, para dejar que canibalizaran mi vida sin rechistar. Me senté en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo el peso de la traición. Una parte de mí, la parte antigua, la solucionadora, quería negociar. Quería conducir hasta la casa principal, enseñarles mis hojas de cálculo, las facturas del sistema de climatización y los canalones de cobre, y suplicarles que reconocieran mi contribución. Quería preguntarles cómo habían podido hacerme algo así. Entonces mi móvil vibró de nuevo. Era un mensaje de mi prima, Sara, que vivía en la ciudad. Oye, acabo de hablar con tía Patricia. Está llorando, dice que llevas años viviendo de ocupa en la casa de invitados sin pagar alquiler y que ahora te niegas a irte. ¿Es verdad? Pensaba que tú gestionabas la finca. Sentí que me faltaba el aire. No solo me estaban robando la casa, me estaban robando mi reputación. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real para justificar el robo. Para el resto de la familia, yo no era la hija que había salvado la propiedad de un embargo, era la sanguijuela que se había quedado más tiempo de la cuenta. Estaban manipulando a toda la familia para tapar su propia codicia. Esa mentira fue la orden de demolición. El dolor que había estado sintiendo, esa presión pesada y asfixiante en el pecho, se evaporó. Fue reemplazado por algo frío y duro, una viga de acero estructural de pura claridad. No lloré. No le contesté a Sara para defenderme. La defensa implica que hay un malentendido. Esto no era un malentendido, era una OPA hostil. Y en mi sector, cuando un cliente no paga e intenta apropiarse de la propiedad intelectual, no discutes. Inicias el desmantelamiento de la instalación. Me levanté y fui a mi escritorio. Abrí el portátil, ignoré las fotos personales y fui directamente a mi software de gestión de proyectos. Abrí el archivo Plan Maestro Finca. Miré el plazo. 48 horas. Era ajustado, pero había trabajado con plazos más cortos para clientes que sí pagaban sus facturas. Creé un nuevo archivo de proyecto, no lo llamé venganza, era demasiado emocional, demasiado sucio. Escribí el código del proyecto, recuperación de activos. Si querían la casa, podían quedársela, pero parecían haber olvidado una cláusula fundamental en el contrato no escrito de nuestra familia. Yo no era solo la inquilina, era la arquitecta, la constructora y la proveedora, y estaba a punto de retirar mi inventario. A la mañana siguiente empecé el proceso de inventario. No metía cosas en cajas, estaba auditando la propiedad. Recorrí la casa de guardeses con un rollo de cinta de carrocero azul, marcando cada objeto que yo había comprado, instalado o encargado. Los armarios de nogal a medida de la cocina, marcados. Las lámparas de vidrio soplados sobre la isla, marcadas. Los cristales inteligentes que se volvían opacos con solo tocar un botón, marcados. Incluso los canalones de cobre que había encargado fabricar para que coincidieran con el perfil histórico de la casa principal también recibieron su etiqueta. Estaba en mitad del estudio, etiquetando las estanterías de obra, cuando la puerta principal se abrió. No me giré. Supuse que era Borja, que venía a regodearse o a tomar medidas para sus nuevas cortinas. De verdad, Chivas. No, era Borja, era Olivia. Me giré lentamente. La prometida de mi hermano estaba en el umbral, fuera de lugar con su traje de chaqueta color crema. Sostenía una carpeta, su expresión indescifrable. Nunca habíamos sido cercanas. Ella era callada, observadora, siempre en la periferia del drama familiar. Yo había asumido que era solo otro accesorio en la vida de Borja, como su reloj caro o su deportivo de leasing. Me han dado 48 horas, dije con voz neutra. Voy según lo previsto. Olivia entró en la habitación, sus tacones repicando en el parqué. Miró la cinta azul en las estanterías, luego en los marcos de las ventanas. Te lleva a las instalaciones, afirmó. No era una acusación, era una constatación. Yo las pagué, respondí. Tengo las facturas. Legalmente, son de mi propiedad. La orden de desahucio especificaba que retirara mis pertenencias. Estoy cumpliendo. Me preparé para un sermón. Esperaba que me dijera que estaba siendo mezquina, que estaba arruinando su futuro hogar, que la familia debería ser generosa. En lugar de eso, se acercó al escritorio y dejó la carpeta delante de mí. Vas a necesitar esto, dijo. La miré, confundida. ¿Qué es?
Soy actuaria destino, me gano la vida calculando riesgos. Antes de aceptar casarme con Borja, analicé los números de tu familia. Golpeó la carpeta. Tu padre pidió un préstamo de 2,5 millones de euros contra la finca hace 6 meses. Usó la casa de guardeses reformada como aval principal para conseguir la tasación. Abrí la carpeta. Mis ojos recorrieron los documentos. Allí estaba, un informe de tasación con fecha de hacía 3 meses. Describía la casa de guardeses como una vivienda de lujo con acabados personalizados de alta gama, domótica integrada y paisajismo de primera calidad. La valoración era astronómica, basada enteramente en mi trabajo. Le dijo al banco que las reformas se habían financiado con el patrimonio familiar, continuó Olivia, su voz fría y precisa. Usó el capital que tú creaste para pagar las deudas de juego de Borja y cubrir sus propias malas inversiones. Si el banco descubre que la garantía se ha devaluado, exigirá la devolución íntegra del préstamo. La miré. ¿Por qué me cuentas esto? Si desmantelo esta casa, pierdes tu hogar, pierdes el activo. Olivia miró a su alrededor, a la cinta azul, al cuidado que yo había puesto en cada detalle. No me enamoré de una casa, dijo, y no firmé para ser cómplice de un fraude. Observé a Borja en la fiesta. Ni siquiera sabía de qué madera era el suelo, solo sabía que era cara. Se atribuyó tu trabajo sin pestañear. Me sostuvo la mirada, y por primera vez vi una columna de acero bajo el traje de diseño. Ahora mismo están de brunch, dijo. Borja, Ricardo, Patricia, les he dicho que tenía una prueba del vestido para poder venir. Tienes 4 horas antes de que vuelvan. Si vas a hacerlo destino, hazlo bien. No te lleves solo los muebles. Llévate el valor. No me estaba deteniendo, me estaba dando la munición. Miré de nuevo el documento de tasación. La valoración dependía de frases específicas. Ebanistería medida, sistemas inteligentes integrados, paisajismo consolidado. Gracias, dije las palabras cargadas con una repentina y feroz alianza. Olivia asintió una vez y se dio la vuelta para irse. En la puerta se detuvo. Por cierto, el código de la cancela sigue siendo el que venía de fábrica. Borja nunca lo cambió. Dijo que era muy complicado de recordar. Salió, dejándome con el plano para su destrucción. Saqué el móvil y marqué el número de mi equipo. Oye, Miguel, dije cuando mi capataz respondió. Cambio de planes. Trae los camiones grandes. No es una mudanza. Es una extracción completa del emplazamiento. Miguel dijo que los camiones estarían allí en 20 minutos. Eso me daba el tiempo justo para extirparle el cerebro a la casa. Entré en el cuarto de servicio y presioné el pestillo oculto en el revestimiento de madera. El panel se abrió, revelando el rack del servidor que había instalado hacía 2 años. Los ventiladores zumbaban con un ritmo constante de luces azules. No era un equipo doméstico que compras en un gran almacén. Era un sistema de gestión de edificios de uso comercial, programado a medida para controlar todo, desde los niveles de humedad en la bodega hasta el equilibrio del pH de la tierra del jardín. Borja pensaba que una casa inteligente era pedirle a un altavoz que pusiera música. No entendía que esta casa era un organismo vivo, y yo era su sistema nervioso central. Conecté mi portátil directamente al terminal. La pantalla parpadeó. Acceso de administrador concedido. Miré el panel de control. Estado del sistema 100%. Mi padre se había jactado de la eficiencia moderna de la casa de invitados con sus amigos del golf. Le encantaba presumir de cómo las luces se ajustaban automáticamente a la hora del día, o cómo el suelo se calentaba antes incluso de que salieras de la cama. Creía que era magia. No se daba cuenta de que era un servicio de suscripción, y acababa de despedir a la proveedora. No me limité a pagar los sistemas, eso sería demasiado fácil de arreglar. Inicié un borrado completo del firmware. Primero, la climatización. Borré los perfiles de calefacción y refrigeración, bloqueé las bombas geotérmicas en un estado de apagado permanente y encripté la clave de acceso. Sin el código, el sistema de climatización no era más que 500 kilos de chatarra inútil. Luego, el riego. Esto fue lo que más me dolió. Miré el mapa del jardín en mi pantalla, las zonas de hidratación para las hortensias, el programa de nebulización para los helechos. Había programado este sistema para conservar agua mientras mantenía los terrenos exuberantes. Coloqué el cursor sobre el comando borrar. Si querían la tierra podían regarla a mano. Ejecuté la orden. Las válvulas se cerraron de golpe en las profundidades de la tierra. Finalmente, la seguridad. No quería dejarlos fuera, quería dejarlos expuestos. Programé las puertas electrónicas para que se bloquearan en posición abierta. Desactivé las cámaras. Apagué los sensores perimetrales. Luego, activé el interruptor de hombre muerto. Creé un protocolo de geolocalización vinculado al GPS de mi móvil. En el momento en que cruzara el límite de la propiedad, el servidor ejecutaría un borrado total del sistema. No solo borraría la configuración, corrompería el disco de arranque. La casa no solo se quedaría tonta,
quedaría lobotomizada. Presenter. El cambio fue instantáneo. El sutil zumbido de los ventiladores del servidor se apagó. Las luces de estado azules del rack parpadearon y se oscurecieron. El calor ambiental del suelo radiante comenzó a desvanecerse. De repente, la casa se sintió pesada, silenciosa. Ya no era un hogar, era solo madera y cable. Era un cascarón esperando a ser vaciado. Cerré el panel. El silencio en el pasillo era ensordecedor. Olía a aire estancado y a finales. Fuera, el estruendo de los motores diésel rompió la quietud. Los camiones de Miguel estaban llegando. La demolición estaba a punto de comenzar. El equipo de extracción se movió con la precisión de un equipo de Fórmula 1. No hubo gritos ni movimientos en vano. Solo el sonido de taladros a la inversa, de botas pesadas sobre el papel protector del suelo y el gemido hidráulico de la plataforma elevadora del camión. Miguel, mi capataz, no hizo preguntas. Conocía a mis padres. Sabía cuántas veces habían cambiado órdenes en la finca principal sin pagar los sobrecostes. Cuando le dije que era una recuperación de activos, solo asintió y repartió las palanquetas. Empezamos por el exterior para ganar tiempo. Los 3 arces japoneses adultos que había traído de un vivero especializado en Oregón fueron desenterrados y embalados en 20 minutos. Donde antes había un punto focal arquitectónico, ahora había 3 agujeros redondos y enormes en la tierra. Parecía que al jardín le hubieran arrancado 3 muelas. Luego vinieron los canalones de cobre. Cayeron en largas y brillantes cintas, dejando los aleros desnudos y expuestos a la intemperie. Dentro, la isla de la cocina, un monolito de 3 toneladas de cuarcita y nogal, fue desmontada. Los cristales inteligentes fueron extraídos de sus marcos y reemplazados con paneles de contrachapado que yo misma había hecho cortar a medida. No era vandalismo, era una vuelta al estado original. No estaba destruyendo la casa, simplemente estaba desinstalando las mejoras. A la 1:45, los camiones estaban cargados. La casa de guardeses era un esqueleto. Los muros seguían en pie, pero el alma se había esfumado. Los suelos estaban levantados hasta el subsuelo. El rack del servidor estaba vacío. El jardín era un erial. Me senté en mi furgoneta al final del camino de servicio, viendo la transmisión en directo de la única cámara batería que había dejado oculta en el roble. A la 1:52, el Range Rover de mi padre apareció por las puertas. Los vi bajar. Borja se reía de algo que decía Olivia, hasta que se giró hacia la casa de invitados. El móvil se le cayó de la mano. Al principio no fue un grito. Fue un silencio tan profundo que el micrófono de la cámara captó el viento en los árboles. Entonces, la realidad le golpeó. Borja corrió hacia la casa, agitando los brazos. No parecía un hombre, sino un niño al que la marea le acaba de derribar su castillo de arena. Ricardo y Patricia lo siguieron, moviéndose con la rigidez de personas en estado de shock. Subieron al porche. Ricardo buscó el pomo de la puerta, pero no había pomo. Me había llevado la cerrajería de diseño. Empujó la puerta. Entraron en la oscuridad. Hice zoom en la imagen. Los vi tropezar por las habitaciones vacías. Borja pateaba la pared, gritando sobre un robo, sobre llamar a la policía. Ricardo estaba de pie en medio de la cocina mirando las tuberías expuestas donde antes estaba la isla. Él no gritaba, vibraba. Sacó su móvil, marcó 3 números y se quedó helado. Bajó el teléfono lentamente. Lo recordó. Recordó la solicitud del préstamo, recordó la tasación, se dio cuenta de que si llamaba a la policía para denunciar un robo tendría que enumerar los objetos robados. Y si enumeraba los objetos, estaría admitiendo que nunca fueron suyos. O peor, el banco vería el informe policial, enviaría un perito y descubriría que su garantía de 2,5 millones de euros era ahora un montón de contrachapado y pladur. Estaba atrapado en la jaula de su propio fraude. Patricia se derrumbó en el subsuelo llorando. Al verlo sentí un extraño y clínico distanciamiento. Era como diagnosticar una plaga en las raíces. Así es la naturaleza de la herida narcisista. No lloraban porque habían perdido un hogar, lloraban porque habían perdido el atrezo. Sin los acabados de lujo, sin la tecnología inteligente, sin la prueba visual de su riqueza, se sentían invisibles. Lloraban la pérdida del reflejo que yo había construido para ellos. Se sentían vacíos porque su victoria era hueca. Habían robado el cascarón, pero no podían robar la esencia. Mi teléfono sonó. Era Patricia. Contesté al primer tono. No dije hola, solo escuché. Destino, gimió, con la voz rota por la histeria. ¿Cómo has podido? Somos tu familia, lo has destruido todo. Borja está inconsolable, vuelve a ponerlo todo. Por favor, tráelo de vuelta y podremos hablar. No puedo hacer eso, Patricia, dije con la voz firme y fría. ¿Por qué? Gritó. ¿Por qué haces esto? Me enviaste un mensaje, le recordé. Me dijiste que me fuera de inmediato. Me dijiste que me llevara todo lo que era mío. Miré el monitor por última vez.
Ricardo estaba apoyado contra la pared, con aspecto viejo y derrotado. Solo estaba siendo meticulosa, dije. Colgué el teléfono. Abrí la aplicación de la cámara oculta y pulsé borrar dispositivo. La pantalla se quedó en negro. Puse la furgoneta en marcha. El convoy de activos detrás de mí cobró vida. Teníamos un nuevo emplazamiento al que llegar. Las consecuencias fueron rápidas, matemáticas y absolutas. 3 días después de la extracción, el tasador del banco llegó para la inspección final y certificar el préstamo. Yo no estaba allí, pero sé exactamente lo que vio. Vio una estructura que técnicamente era estanca, pero comercialmente inútil. Vio contrachapado donde debería haber habido cristales inteligentes. Vio fontanería básica donde se detallaban griferías de lujo. Vio tierra donde se especificaba un jardín inglés consolidado en la hoja de activos. El valor de la tasación se desplomó un 70%. El banco no solo denegó el préstamo, su departamento de fraudes abrió una investigación. Ricardo había firmado documentos declarando que las reformas estaban completas y financiadas por el patrimonio familiar. La realidad física de la casa de Guardeses demostraba que era mentira. El director del banco retiró la financiación de inmediato. Sin esos 2,5 millones de euros, el castillo de naipes se derrumbó. A los acreedores de Borja no les importaba el legado familiar, les importaba la liquidez. Ricardo se vio obligado a liquidar su cartera de acciones con pérdidas y a vender la casa de vacaciones familiar en los Pirineos para cubrir las deudas inmediatas. Conservaron la finca principal, pero por los pelos. Ya no era un símbolo de riqueza, era una hipoteca carcelaria. Olivia no montó ninguna escena, simplemente le envió a Borja una hoja de cálculo propia, una lista de incompatibilidades financieras y canceló el compromiso. 2 semanas después, un mensajero llegó a mi nueva sede con una caja de madera. Dentro había una botella de un cabernet de reserva y una nota en una cartulina gruesa. Para la arquitecta, bien jugado. No me la bebí. La puse en la estantería de mi nueva oficina. Había comprado un solar comercial abandonado a las afueras, un viejo vivero que se había echado a perder. No era una finca enorme, pero la tierra era buena y la normativa permitía un desarrollo de uso mixto. Pasé los siguientes 6 meses reinstalando mis activos. Los armarios de nogal encajaron a la perfección en la sala de descanso de mi nuevo estudio de diseño. Los canalones de cobre adornan ahora la sala de reuniones con clientes. El rack del servidor vuelve a zumbar, gestionando el riego de mi propio vivero. No les prendí fuego al campo, simplemente recogí mi cosecha y la trasplanté a una tierra mejor. Existe una idea errónea sobre la venganza. La gente cree que consiste en la destrucción. Creen que se trata de salar la tierra para que nada vuelva a crecer. Pero la verdadera justicia no consiste en verlos morir de hambre. Consiste en alimentarte tú con el fruto de tu propio trabajo. Es la justicia del sembrador. Plantas las semillas, riegas la tierra y defiendes la cosecha. Si alguien intenta robarla, no te limitas a detenerlo. Arrancas el jardín de raíz y lo plantas donde no puedan alcanzarlo. Ellos tienen el cascarón, yo tengo la vida.